Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy contento porque me acompaña la doctora Gabriela de la Peña. Es doctora en Antropología del Espacio y el Territorio por la Universidad de Barcelona, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Eres además parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CECIT y antes CONACYT. Y Gaby, me da mucho gusto saludarte. Igual le comento a nuestra audiencia que fuiste mi directora de tesis doctoral. Ay, sí. Y entonces hemos tenido Sí. pues mucho contacto, digamos, desde hace ya varios años ahí en la Facultad de Así Comunicación. es. Pues muchas gracias Chuy por la invitación y a la orden. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de que me entrevistes, así es que pues a la orden. Muchas gracias. Sí. Hoy, 20 de junio, es el Día Mundial de los Refugiados y precisamente de eso estaremos hablando hoy. Como antropóloga, como comunicóloga, como doctora en antropología, Gaby, has estado investigando diferentes fenómenos sociales, culturales. Uno de ellos, el del refugio. De repente, me he dado cuenta, cuando me asomé un poco a este tema a través de ti, se confunde mucho la migración del refugio. Muchas personas que son personas en situación de migración van huyendo de ciertas, de la violencia o de algún grupo criminal, etcétera, pero no necesariamente son refugiados. Entonces, no sé si nos pudieras platicar cuál es la diferencia del refugio a otras formas de migración. Claro que sí. Bueno, mira, todos estos fenómenos se engloban en algo que llamamos movilidad humana. Entonces, los estudios de la movilidad humana y la situación de la movilidad humana a nivel mundial adquiere o se presenta en diferentes situaciones para las personas, ¿verdad? La meta siempre cuando se trabaja con movilidad humana o con grupos en movilidad humana es que finalmente lleguen a algún lugar seguro y que cada vez hablemos menos de esas personas como migrantes o refugiados, ¿sí? Porque la meta final es que se integren. Esa es la meta final. Y la meta es que, por ejemplo, cuando deciden ya quedarse en un lugar, logremos como sociedad y logren ellos como personas integrarse de tal forma que pues ya nadie sepa que están en situación de refugio, sino son un miembro más de la comunidad. La etiqueta, ¿no? Sí, así es. Entonces, por ejemplo, en cuanto al papel que juega precisamente las etiquetas o los nombres, es pues como con todo lo que tiene que ver con la movilidad humana, ese lenguaje es muy dinámico. Hay que manejarlo con mucho dinamismo porque cada una de estas etiquetas implica una situación legal distinta, pero al mismo tiempo también implica un peligro de discriminación. Entonces, bueno, contestando tu pregunta sobre cuál es la diferencia entre migración y refugio, hablamos de refugio cuando las personas que están en movilidad humana en un lugar, por ejemplo, en nuestro país, en México, solicitan la condición de refugio. Entonces ya hablamos de persona solicitante de refugio, ¿sí? Y una vez que se aprueba el trámite de refugio, entonces ya estamos hablando de personas refugiadas, pero como te digo, la meta es que ya una vez que tienen el refugio, nadie los llame refugiados, porque ya son parte de una sociedad. Entonces ya no es una persona refugiada, sino es pues la persona que es, ¿verdad? Juan, Sara, Itzel, etcétera, como cualquiera de los que viven en el mismo territorio. Claro. ¿Cuáles suelen ser las razones más comunes por las que una persona pide el refugio? Sí. Bueno, fíjate que esto es bien interesante, Chuy, porque a diferencia de la migración, para solicitar o ser solicitante de refugio, tiene que haber motivos fundados de sentirse inseguro en su país. ¿Sí? Entonces, y te digo que es bien interesante porque de acuerdo con las encuestas que aplica el ACNUR a las personas refugiadas que se encuentran en México, el ACNUR realiza un estudio cada año, bueno, cada semestre se va a lugares públicos donde hay personas que están en movilidad humana. Pueden ser migrantes, migrante quiere decir que no ha solicitado el refugio, o pueden ser solicitantes de refugio, o sea que ya hicieron ese trámite para quedarse en México.
Y entonces les aplica un cuestionario que tiene que ver con lo que más le interesa al ACNUR, que es la cuestión de la seguridad humana, ¿sí? Y entre las preguntas que les hacen es, ¿cuál fue el motivo por el que usted salió de su país? Y fíjate que tenemos la idea, o hemos tenido la idea, digo, porque encuestas anteriores así lo habían, con personas migrantes, así lo habían demostrado, que la principal razón de la movilidad de esas personas era la búsqueda de una vida económicamente mejor. Okay. ¿Sí? Pero en el caso de esta última encuesta que se está llevando a cabo, los resultados arrojan que la enorme mayoría da como razón de movilidad la inseguridad. Y fíjate que te lo voy a decir así tal cual porque traigo algunos datos. Esta encuesta está por salir, pero el ACNUR, a las personas que hacemos investigación sobre este fenómeno, nos adelantó algunas cuestiones. Okay. Fíjate. Ay Dios, a ver. El 70%, por ejemplo, del total de personas encuestadas que ellos realizaron cerca de 4,000, aplicaron 4,000 cuestionarios en todo el país. Que no necesariamente son personas que tienen la condición de refugiados, sino en movilidad. En movilidad, sí, en movilidad. Se fueron a lugares públicos donde generalmente estas personas se reúnen o a donde llegan. Son personas recién llegadas al país, ¿verdad? Entonces se fueron cerca de las vías del tren, a plazas públicas, a estaciones de autobuses, medios de transporte. Casas del migrante, por ejemplo. Casas del migrante, exactamente. De hecho, cuentan con la colaboración de algunas asociaciones que atienden personas en movilidad. En el caso de Saltillo, la Casa del Migrante. Y entonces, de todas estas 4,000 personas a las que se les aplicó el cuestionario y cuyas respuestas se pueden ampliar hasta 6,000 personas. ¿Por qué? Pues porque contestaba una persona, pero se le hacían preguntas también sobre sus acompañantes. Ah, ya, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, de todas estas personas que fueron encuestadas durante el año 2024, el 60% de ellos, cuando se les preguntó a qué se debe su movilidad, fue por amenazas directas de violencia en su país. Entonces, pues imagínate, Chuy, estamos hablando de que esa estadística, donde antes se reflejaba que la migración se daba por cuestiones de buscar una mejor calidad de vida, pues ya se revirtió. Ahora la principal razón es la violencia. Exactamente. O sea, ya no es quiero vivir mejor, es quiero vivir. No, es quiero vivir, exactamente. Exactamente. Y te digo, estas personas reportan directamente lo que es más grave porque ya fueron víctimas o tienen una amenaza directa de sufrir algún acto de violencia. Entonces, nuevamente volvemos a la definición de refugio o de las razones para solicitar o lo que justifica darle una condición de refugio en México a alguna persona, y es que haya un temor fundado de violaciones a su integridad física. Entonces, pues un poco esa es la diferencia con la migración. Las personas migrantes pueden solicitar el refugio en México, pero pueden también estar de paso. La diferencia es que quien solicita refugio en México es porque quiere quedarse en México. Y igual pueden pedir refugio en Estados Unidos o en España o en... Así es. Donde, Así es. Sí. ¿Todos los países son, tienen, digamos, esta figura o esta posibilidad o solo algunos? No, mira, esta es una convención que viene desde la ONU. En 1951 se firma un estatuto para que los Estados miembros que quieran firmarlo ejecuten, digamos, o lleven a cabo en sus países este estatuto, este protocolo. El protocolo es del 67. Ya en el 67 se ponen los pasos para todo el proceso legal de dar refugio, ¿verdad? Y surge en el 51 precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gusta mucho, Chuy, pensar ahora que el refugio es algo pues relativamente reciente en nuestro país, ¿verdad? Bueno, aquí también destaco que, por ejemplo, Saltillo es una ciudad santuario. La ONU, bueno, el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tiene un convenio con el gobierno del municipio. Y Saltillo está considerada una ciudad santuaria. ¿Qué significa? Sí, significa que los gobiernos están comprometidos
a recibir personas en movilidad humana, ofrecerles refugio e integrarlos a la sociedad. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Okay. No quiere decir, es decir, tampoco quiere decir, al ser una ciudad santuario, que estas personas que son solicitantes de refugio tengan impunidad, por así decirlo, ¿verdad? Ajá. O sea, es simplemente que se les va a integrar legalmente a la sociedad. Claro. Y en ese sentido, una vez integrados o una vez en esa condición de refugio, además de los derechos que tienen como persona refugiada, tendrán todos los derechos de cualquier mexicano, ¿verdad? Y, perdón, ya nada más cierro con esto. Y que el gobierno municipal se compromete a tener programas de integración, okay. ¿Sí? Trabajando junto con el ACNUR, porque bueno, en Saltillo el ACNUR tiene una oficina. Ajá. ¿Cómo se pide el refugio? Digamos, no sé si hay como distintas formas, o ¿a quién se le solicita el refugio? O cómo funciona pues este protocolo? Claro que sí. El refugio se pide directamente al ACNUR. Okay. Entonces, ¿cómo llega el ACNUR? Fíjate que el ACNUR tiene una política de acercarse a las personas en movilidad. O sea, no que las personas en movilidad tengan que ir a buscarlos. Okay. ¿Sí? Entonces, en estos puntos precisamente donde ubican que están las personas en movilidad humana recién llegadas a las distintas ciudades o las rutas que ya se conoce por donde transitan, ajá, hay personal del ACNUR que se acerca a preguntarles si les interesaría solicitar el refugio en México, ¿verdad? Y bueno, pueden ser en estos puntos donde generalmente están localizables en algún momento del viaje las personas en movilidad, pero puede ser también en todas esas otras instituciones donde el ACNUR o con las que el ACNUR tiene convenio. Por ejemplo, los gobiernos municipales, estatales o las asociaciones civiles que atienden o que apoyan a la población en movilidad humana. Entonces, ¿cómo solicitarlo? Pues cualquier persona que esté en movilidad humana, o bueno, que esté en movilidad en México, puede buscar las oficinas del ACNUR. Lo que pasa es que el ACNUR no está en todas las ciudades. ¿Sí? Justo te iba a preguntar que sí. Que si está en todas las ciudades y que si además Saltillo, ¿qué otras ciudades santuario hay? Pero ahorita... Sí, claro que sí. Mira, bueno, te contesto lo de la ciudad de santuario porque es lo que mejor sé. O sea, no sé exactamente en cuántas otras ciudades de México tiene oficina el ACNUR, pero de ciudad de santuario, fíjate que me da pues cierto orgullo local, ¿verdad? Poder... comentarles que Saltillo fue la primera a nivel nacional. Y después de Saltillo ha seguido Aguascalientes, creo que Puebla y la Ciudad de México. Y no estoy muy segura, sí son pocas. ¿Cuántas ciudades tiene México? Sí, exactamente. No estoy muy segura, pero creo que Tijuana también. Entonces, pues te digo que me da orgullo porque pues a lo largo de los años en que hemos ido, porque tú has sido parte también de esto, Chuy, hemos ido trabajando el tema de refugio aquí en Saltillo, en Coahuila. Hay experiencias muy alentadoras sobre cómo esos programas de acompañamiento para la integración de las personas en condición de refugio ha sido exitoso. Claro. Sí. Entonces se acercan, el ACNUR se acerca a las personas y si no, las personas se acercan al ACNUR e inicia ahí el protocolo. Sí. Ahí les dicen qué hacer, cuáles son los el papeleo y demás. Exacto. Ahora, el gobierno está comprometido a hacer programas de integración y demás. Ahorita igual nos platicas qué tipo de actividades o programas pudiera haber. Pero antes, la ciudadanía, ¿cómo la has sentido en estos estudios? ¿Realmente estamos los saltillenses abiertos? O sea, ¿somos una ciudad santuario en cuanto a ciudadanía o más bien en los protocolos, en las acciones, pero hay hostilidad por parte de los saltillenses ante los migrantes o las personas en condición de refugio? Bueno, mira, quisiera empezar por una discusión o una situación que caracteriza a Saltillo en términos de migración. Previo a que Saltillo fuera reconocida o nombrada o haya aceptado el cargo de ciudad santuario, ¿verdad? De hecho, se llaman ciudades con los refugiados, así se llaman esas ciudades santuario. El nombramiento viene de la ONU, ¿sí? Pero los gobiernos municipales pues lo aceptan, ¿verdad? O lo piden o etcétera. Bueno, mira,
A mí me parece que tradicionalmente bueno, esto te lo comento un poquito como antropóloga, ¿verdad? Ajá. Estudiosa de la cultura, digamos. Me parece que tradicionalmente la sociedad saltillense no, no es consciente hasta qué punto en la historia de esta ciudad o esta ciudad está hecha de migración. Ajá. Yo digo, y no somos conscientes, y aquí sí permíteme la crítica. Creo que no somos conscientes porque no ha habido un esfuerzo suficiente de rescate de la construcción de nuestra cultura local, ¿sí? O sea, sí, por supuesto, están todas las tradiciones locales que conocemos, que los niños aprenden en las escuelas, como pueden ser los matlachines, el zarape, etcétera. El pan de pulque, Pero lo que tú quieras, ¿no? exactamente, lo que tú quieras, exactamente. Y bueno, y también pues toda la mitología sobre el proceso de la conquista en México. Y te digo mitología porque realmente hay pocos estudios serios sobre cuál fue la situación fundacional de Saltillo. Digo pocos, pero no inexistentes. Por ejemplo, Ni la siquiera nos Escuela de queda claro Ciencias qué Sociales. año Exactamente. se fundó la ciudad. Digo, porque Exactamente. o sea, Sí. hay un año oficial, Sí. pero hay otros tantos documentos que contradicen ese año, pero ningún. Exactamente. Bueno, en fin. Sí. Así es. Entonces creo, Chuy, que nos ha faltado como comunidad profundizar en precisamente poder entender desde esta perspectiva del siglo XXI cómo ha sido la construcción de la cultura saltillense definitivamente cruzada por la migración, ¿verdad? Desde cosas tan sencillas como nuestro lenguaje. Por ejemplo, creo yo que no somos 100% conscientes de cómo nuestra habla saltillense tiene tantos nahuatlismos. Y a mí eso me encanta, ¿verdad? Forman parte de nuestra habla local, pero pues nunca nos paramos a reflexionar que eso es resultado pues de un mestizaje cultural que se dio en determinado momento. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho mencionar cómo durante el siglo XVIII todavía el náhuatl era lengua franca en Saltillo. Y eso quería decir, bueno, pues que también quienes hablaban castellano, español, pues tenían que aprender el náhuatl para poder negociar, ¿verdad? Entonces, bueno, una serie de impactos migratorios de los que no somos conscientes, creo yo. O hasta qué punto, ¿verdad? Bueno, entonces, bajo ese marco, digamos, donde una parte de la población se siente muy orgullosa de cierto mestizaje, por otra parte, no se ha rescatado lo suficiente la historia de las familias migrantes en Saltillo, ¿sí? Y te hablo de familias migrantes, por ejemplo, en los 70 hubo una enorme migración interna, o sea, gente que vino de otros estados de la República a vivir a Saltillo, y ese fenómeno continúa, o sea, es que Saltillo no para de recibir migrantes. Bueno, no migrantes, recibir personas que vienen desde otros puntos de la República o incluso del extranjero. Y no te digo ya con esta realidad industrial que tenemos, pues... Sí, los últimos 10, 15 años se ha exponenciado lo que ha crecido la ciudad y la cantidad de personas que vienen de fuera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, contestando tu pregunta de cómo se vive ese proceso de integración, lo que las investigaciones, porque en el año 2019 hicimos un diagnóstico y lo que encontramos fue que el lugar donde más discriminación las personas refugiadas mencionaban sentir o haber experimentado era en las escuelas, pero también, o sea, los niños. Pero también debo decir que esta investigación era Coahuila y Nuevo León y se reportaba muchísimo más para Nuevo León. En ese momento lo atribuíamos a que, a diferencia de Saltillo, que tiene el ACNUR, una oficina del ACNUR que trabaja muy activamente con la sociedad saltillense, en Monterrey no, ¿sí? Entonces, las escuelas, las personas refugiadas, por ejemplo, en Monterrey lo que reportaban era que las escuelas no querían recibir a los niños refugiados, que porque no había un marco legal, no sabían qué hacer. O sea, desde la administración era mejor que no entre. Exacto, sí, exactamente, porque nos meten problemas, ¿verdad? No sabemos ni lo que es el refugio, ni si a qué leyes está sujeto ese niño, ni nada. Que, por cierto, una de las primeras cosas que el ACNUR y todas las personas que trabajamos o
o que nos acercamos a la problemática del refugio, nos interesa que sepan las personas que están en movilidad humana, pero sobre todo las que solicitan asilo o las que solicitan refugio, son sus derechos. Y entonces ellos tienen derecho al acompañamiento durante todo su trámite, pero tienen todos los derechos universales, Chuy. Entonces, por ejemplo, en el caso que se reportaba en Monterrey, sobre todo, de estos niños que las escuelas no querían acoger, pues les están violando. Exacto, exacto. Entonces, y precisamente como tienen, fíjate, esos derechos sobre todo que tiene la persona en situación de refugio, son los que dan origen a los programas de integración. Por ejemplo, tienen derecho al empleo, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a la salud, tienen derecho, como te digo, al acompañamiento legal durante su trámite. No me acuerdo cuáles otros. A derecho a la vivienda y derecho a la libre circulación. Entonces, en torno a todo eso, hay programas de integración al empleo, integración a la educación, etcétera, etcétera, a la salud y demás. Sí. Ya. Entonces, en cada uno de esos programas hay personas, tanto de asociaciones civiles, como de oficinas de gobierno municipal o estatal, como del mismo ACNUR, como de la misma academia, que van acompañando a estas personas que están por resolver su refugio para su integración. Y en ese acompañamiento es pues donde salta la pregunta que me haces, ¿verdad? ¿Qué problemas hay o qué tipo de discriminación sufren? Te digo, una es la escolar, los niños, aunque se presenta más en Monterrey que en Saltillo, porque en Saltillo la SEP ya está implicada en eso, entonces ya sabe cómo proceder. Pero no son ajenos. No son ajenos, no son ajenos. Ahora, sí te puedo decir que lo que reportan las personas refugiadas con las que yo he platicado es que llegan a tener problemas, ¿qué te diré? Malentendidos, más que problemas, malentendidos. Ellos y ellas tienen súper claro a lo que vienen. Y yo eso también considero que es súper importante que lo sepamos, Chuy. O sea, es gente que no está de paso en el sentido de que quiere enraizarse y quiere tener una buena vida, ya que solicitaron el refugio. Y en ese sentido son personas súper responsables, son muy cuidadosas también porque tienen mucho miedo de que la vulnerabilidad de ser extranjero, digamos, ¿verdad? Los lleve a alguna situación en la que estén en riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, ante la ley. Cultural. Sí, eso sí les pasa, eso todo lo reportan. Sí. Pero afortunadamente hasta ahora con las personas que yo he platicado, no han reportado algún tipo de violencia física o algún tipo de franca discriminación por su origen, ¿sí? Lo que sí es, por ejemplo, los malentendidos que, por ejemplo, tienen en fábricas, que muchos de ellos llegan a trabajar a plantas, los malentendidos tienen que ver con el lenguaje y tienen que ver también con la visión de futuro que ellos tienen. Es decir, que a veces compañeros pueden, eso es lo que reportan ellos, pueden decirles que no le echen tantas ganas, por ejemplo, que porque se van a aprovechar de ellos o así, y ellos, perdón, pero yo a lo que vine es a esto. Y ¿verdad? Es tan común eso en tantos espacios de no hagas bien el trabajo porque te van a pedir más. Sí, ¿no? Exactamente. Que hace chiquito a todo el ecosistema laboral donde suceda eso, ¿no? Pero fíjate que ellos sí tienen eso muy claro. Y ya sea que contestan con toda franqueza, ¿verdad? Pues lo siento, pero, o sea, yo me estoy jugando la vida en esto. Claro. O bien tiran a Lucas, ¿verdad? Es muy difícil que una persona, no quiero decir que esté refugiada, porque te digo, la meta es que dejemos de usar ese término, porque ya viven aquí. Bueno, una persona de origen extranjero, vamos a llamarle así, que pasó por la condición de refugio, es muy difícil que vaya a cometer algún delito, Chuy. Súper difícil. Porque sabe lo que se juega. O sea, viene justo huyendo de una situación crítica donde su vida corrió peligro. Sí. No va a poner en riesgo regresarse a ese lugar, exactamente, ¿no? Sí, exactamente.
y sobre todo porque no, la mayor parte de ellos, fíjate, bueno, aquí traigo las estadísticas, mira. Espera. Te voy a decir, con esta última encuesta del ACNUR, cuál fue la composición de esas 4,000 personas, ¿verdad? Que en ese momento acababan de llegar al país, sí, o que estaban en lugares donde todavía no estaban en situación de vivienda, digamos, ¿verdad? Bueno, fíjate, por ejemplo, el 55% de esas personas son mujeres, ¿sí? Este es otro dato que para el año que se está reportando esta encuesta es novedoso, porque generalmente, y de hecho lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Saltillo, en la Casa del Migrante, que son hombres solos los que migran. Entonces, no. Ahora, con estas 4,000 personas en movilidad humana en México, en el año 2024, el 55% son mujeres y van con niños. Entonces, eso cambia toda la perspectiva. Y no sé qué tanto tendrá que ver con el motivo de huir del país. O sea, qué tanto las mujeres son más vulnerables ante una situación de violencia y son quienes tienen que moverse. Sí. Yo digo, sin que ellas lo digan, yo pienso que sí, Chuy, que es una mujer en esa situación de violencia generalizada está mucho más vulnerable en esos países donde ellos mismos reportan que tienen amenazas directas, ¿verdad? Entonces, pues sí, ahí las cifras se van relacionando. Claro. Y luego, bueno, de estas 55% que son mujeres, fíjate, 20% son familia monoparental, o sea, es la mamá con algún niño o con algunos niños. Y 16% viene con familia biparental, o sea, se está moviendo toda la familia. Estamos hablando de 2,479 menores de edad en esa composición, ¿verdad? De personas que fueron encuestadas. Y, entendiendo que se extiende a de quienes hablábamos. Encuestaron a la mamá, si viene un hijo o dos, o sea, es solo una encuestada, pero vienen 2,000 y ¿cuántos? Sí, 2,479 menores de edad. Un montón. Sí, un montón. Sí. Ahora, de estos, fíjate, de estos niños, el 61% tiene de 6 a 17 años. El 34% tiene de 7 meses a 5 años. Y el 4% son bebés, de 0 a 6 meses. Uno de cada tres de estos menores son adolescentes en un grupo familiar. Entonces, bueno, volvemos a la situación de las escuelas. Mira, hace poco tuve una actividad con el ACNUR precisamente donde el ACNUR me pidió que le diera un taller de comunicación efectiva a personas que ya tenían tiempo viviendo en Saltillo, que ya habían pasado por todo el trámite, bueno, que, en pocas palabras, que habían obtenido el refugio, pero como te digo, no me gusta decirles refugiados, sino personas en Saltillo que pasaron por el proceso del refugio. Bueno, y la idea del ACNUR era que estas personas pudieran convertirse en orientadores para las personas que solicitan refugio por primera vez. Ok. ¿Verdad? Es como, a mí me fue así, exacto, te conviene por esta situación, esta y otra. Y ya desde ahí, Chuy, uno ve cuál es el ánimo de estas personas que ya están viviendo en Saltillo, porque el ACNUR no los obliga. O sea, el ACNUR les hizo la invitación, creemos que sería bueno que ustedes orienten o que compartan su experiencia con las personas que van llegando, y ellos aceptaron. Entonces, eso habla bastante bien del programa. Exactamente. Y te da mucho la idea de este perfil de persona que se quedó a vivir en Saltillo. ¿Sí? O sea, son personas que afortunadamente, por ejemplo, ya tienen un empleo estable, ya sus hijos están en las escuelas, ya tienen una vivienda, y lo que buscan es apoyar a otros para que puedan alcanzar lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces en este taller, te digo, la mayor parte eran adultos, pero sí llegó una mamá con 2 niñas, bueno, 2 adolescentes. Y al preguntarles, en la interacción del taller, ¿verdad? Una de las preguntas que les hacía era, pues, ¿cómo les ha ido a ustedes, verdad? O sea, en términos de que si sienten que han sufrido algún tipo de discriminación. Bueno, la pregunta era más general, era,
¿cómo se sienten en Saltillo? Esa era la pregunta, ¿verdad? Y ahí les das chance de que habrán a lo que... Exactamente. O sea, no los orientas al tema de la discriminación, porque igual y no hay tanta... pero exacto, sí. Y realmente la respuesta a esa pregunta fue que, la que te digo, o sea, se sigue presentando ese patrón de que algunos problemas que puedan llegar a tener en esos entornos tienen que ver con malentendidos de lenguaje. O con, pues como hay en todos los entornos, Chuya, o tú mismo lo decías, eso pasa en todos lados. Gente que no los quiere ver que les vaya bien, ¿verdad? Pero pues eso también nos pasa a nosotros, o sea, digo, a cualquier persona. Sí. Pero sí una adolescente, que te digo, era una mamá con 2 niñas, la adolescente ya estaba en prepa, y sí me llamó mucho la atención su respuesta, que creo que puede ser muy parecida a la de otros adolescentes, porque fue, me dijo, la gente es muy mala, no son confiables, con otras palabras, con palabras más adolescentes, ¿verdad? No son confiables, yo no tengo amigas, ni quiero tenerlas, ya me hicieron mucho bullying. Desconozco si se lo hicieron, pues, o sea, obviamente cuando hay una... Si tuvo que ver su condición de extranjera. Exacto, sí. Que es muy probable que así sea, Chuy, porque es lo más llamativo. O sea, lo que un adolescente, por ejemplo, en un entorno escolar, lo más diferente, digamos, del resto de sus compañeritas, o que pueda despertar, o, en fin, no sabemos qué pasa en las aulas, ¿verdad? Pero bueno, es muy probable que haya sido por su forma de hablar, o porque sabían que era extranjera, o etcétera. Y la otra hija era una niña de 11 años. Y la actitud de la niña era totalmente distinta. O sea, era, no, sí, muy padre, muy bien, me gusta mucho, estoy muy a gusto, o sea, así. Entonces, realmente, pues, sí existen, pues, hay evidencia de que hay estos casos de que sufren discriminación, de que, pues, eso desfavorece su proceso de integración, que eso los daña, o sea, daña la dignidad de las personas que ya están en Saltillo, ¿verdad? De origen extranjero. ¿Cómo te integras a una sociedad que sientes que no te quiere, que sientes que no estás siendo bienvenido, ¿no? Exactamente. Precisamente, bueno, durante esa charla, bueno, a mí lo que me dieron ganas de decirle es, cámbiate de entorno. O sea, porque una vez que está viciado el ambiente con eso, pues la verdad es que sí se puede trabajar, pero es más fácil cambiar una persona que cambiar a todo un entorno. Claro. O sea, cambiar un entorno requiere de un programa sostenido de formación de cultura, de integración, que a lo mejor de un semestre para otro o de un mes para otro la escuela no va a lograr, ¿verdad? Entonces, bueno, mi consejo, digo, no, ahí estaba su mamá, ¿verdad? Y supongo que la mamá está al pendiente y todo, pero hubiera sido, como en el caso de otros casos de bullying, es, pues si la escuela no te está defendiendo, cámbiate de escuela, ¿verdad? Busca mecanismos de protección, etcétera, etcétera, pero bueno. Sí, no, y hay mucha gente que piensa, no, pero es que si se va a otra escuela va a pasar lo mismo en la otra escuela. Y no. Yo cuando he escuchado que cambian de entorno, suelen ser muy bien recibidos en otros lugares. Sí. La personalidad, no quiero decir que cambia, sino más bien vemos la personalidad de este individuo, exacto, ¿no? Entonces, en fin. Sí. Gaby, ¿qué podemos hacer los que estamos en Saltillo para que quienes lleguen pues se sienten bienvenidos, ¿no? Finalmente la ciudad es de todos, el espacio es de todas y todos, nos enriquece por donde lo veas, la llegada de personas de otros países, de otras ciudades. ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, mira, lo primero es que entendamos que son personas que vienen huyendo de la violencia. Eso es lo primero. Y en ese sentido yo te diría que lo que un sentimiento de solidaridad les genere o les pueda generar con otro tipo de vulnerabilidades es lo mismo. O sea, quien quiera ayudar puede hacerlo. Puede acercarse a la Casa del Migrante, puede acercarse a la ACNUR, puede acercarse a la Comar, puede acercarse al gobierno municipal. ¿La Comar es? Es la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado. Ok, es como la ACNUR en México local, o algo así. Exactamente, y de hecho, otros procesos migratorios se hacen con la Comar. Okay. ¿Sí? Entonces pueden acercarse, incluso dentro de gobierno municipal, pueden acercarse al DIF, que también trabaja muy de cerca con el ACNUR,
pueden acercarse a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Desarrollo. Bueno, eso es si quieren tener alguna acción en pro de la integración de estas personas. Pero a nivel cotidiano, digamos, ¿verdad? Pues lo primero es, mira, hay un dato que a mí me gusta mucho comentar, y es que los estudios mundiales lo que demuestran es que cualquier persona en el mundo, antes de 5 generaciones de su familia, hubo migración. Ajá. O sea, cuando mucho, hubo alguien que migró hace 5 generaciones, cuando mucho, ¿sí? En resumen, todos somos migrantes. Todos somos migrantes, Chuy, todos, ¿sí? En algún momento. Entonces, pues eso es lo otro, ¿verdad? Ver que si Saltillo es como es, pues es gracias precisamente a estos flujos migratorios, es precisamente a estas personas que traen nuevas perspectivas, que traen muchas ganas de salir adelante. Y en ese sentido, pues pensar que la ciudad es de todos y hay para todos, porque la verdad es que hay para todos. De hecho, el hecho de que Saltillo sea reconocida como ciudad con los refugiados es porque cumple las condiciones de empleabilidad. O sea, hay empleo para todos. No es necesario pelearnos nada porque se necesita. Sí, el problema de Saltillo no es el empleo de rotación. Y la rotación es precisamente porque hay empleo en todos lados y puedes estar... Exactamente. Y porque la gente va brincando, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa también que no se ve con los refugiados. Tienen índices de rotación muy bajos. Claro. ¿Sí? Por lo mismo que platicábamos. Exactamente, ¿no? O sea, por lo mismo que platicábamos. Y entonces, mira, dentro de un área de la comunicación que se encarga, pues, de estudiar y de proponer precisamente la relación entre personas que han tenido formaciones culturales distintas o experiencias culturales distintas, que se llama comunicación intercultural. Desde allí, por ejemplo, se sabe que el proceso de, a ver, ¿qué te diré? Más bien, que es posible un desarrollo justo para el conjunto de la sociedad cuando ésta está formada por personas que han tenido distintos antecedentes culturales o distintas formaciones culturales o experiencias a través de ir pasando por etapas. Lo primero es que hay que saber que la mejor forma de disminuir el odio, de tumbar los prejuicios, es el contacto humano. Eso es lo primero. O sea, los estudios demuestran que entre menos convivencia haya con alguien diferente, más prejuicios tendremos, ¿sí? Entonces, lo primero es que el contacto te humaniza. Entonces, dentro de eso de que el contacto te humaniza, primero te humaniza y después, dentro de este conocimiento intercultural o conocimiento del otro, van varios escalones, por así decirlo, que tienen que ver con el grado de vínculo significativo que se va construyendo. Entonces, el primero es el reconocimiento, ¿sí? O sea, que quiere decir el respeto a la diferencia, ¿sí? El segundo es el aprecio, o sea, valorar esa diferencia. O sea, esa diferencia a mí me enriquece, ¿sí? Y bueno, obviamente tiene que ser mutuo, ¿verdad? Y después del aprecio viene la cooperación, o sea, es decir, trabajar juntos, con una meta definida, tomando lo mejor de todos los mundos, digamos, ¿verdad? Lo que tú me puedes enseñar, yo lo integro, lo que yo te puedo enseñar, tú lo integras, pensar siempre, Chuy, creo yo que eso es muy importante, que no somos personas, somos personas aquí y ahora, ¿sí? Del pasado ya pasó, del futuro no se sabe, pero personas aquí y ahora. Y si aquí y ahora estamos en esta sociedad que Saltillo tiende a ser cada vez más multicultural, pues entonces tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Las pilas para lograr eso como sociedad. La interculturalidad. La interculturalidad, ¿sí? Entonces, me llama la atención porque no hablas de tolerancia, se habla mucho de la tolerancia y no tiene que ver con tolerar al otro, sino con conocerle, apreciarle. Exacto. Y cooperar. Reconocerlo, claro. Respetarlo. ¿Sí? Sí. Mira, Saltillo sabemos que ha pasado en los últimos 10 años por un proceso
de crecimiento desbordado, por así decirlo, ¿verdad? Lo que ha implicado mucha migración, es decir, que llegue a la ciudad gente de muchos estados de la República, de muchos países, pero dentro de esta miniatura a nivel mundial que somos, pero que lo estamos viviendo, podemos observar algunas otras megalópolis que pues ya tienen siglos en esta multiculturalidad y en esta interculturalidad. Y quienes más han estudiado estos procesos de integración de poblaciones migrantes o de poblaciones de movilidad humana son los ingleses, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día hay dos posturas inglesas con respecto a la migración en Inglaterra. Uh-huh. Mira, una de ellas habla sobre la superdiversidad. Dice que las grandes capitales mundiales hoy en día son superdiversas. ¿Y a qué le llama superdiversidad? Bueno, a que los flujos migratorios y estos grupos en movilidad humana que llegan a asentarse a las ciudades no lo hacen o no son seres culturales únicamente desde su nacionalidad, sino desde la interseccionalidad. O sea, no nada más son de determinado país de origen, sino además son mujeres u hombres, o transexuales o todo el abanico. O son niños, su estado de salud, su educación, etcétera. Entonces, ellos mencionan que tanto la ciudadanía como los gobiernos de estas enormes capitales tienen que gobernar para la superdiversidad, es decir, tomar en cuenta todo eso, porque quien vive en la ciudad finalmente, el ciudadano, digamos, tiene que poder desarrollarse dentro de toda esa interseccionalidad. Uh-huh. Y así es como se estudia en Inglaterra, por ejemplo, hoy en día los flujos migratorios, o sea, lo que va llegando a las distintas ciudades inglesas, ¿verdad? Es no nada más ver de qué país de origen vienen o cuál puede ser la razón de su salida, sino todo lo demás. O sea, ¿qué necesita esta persona para integrarse y para sumar al desarrollo de esta ciudad, ¿verdad? Claro. Uh-huh, sí. Sí, entonces, me llama la atención, sobre todo, yo lo había visto en Canadá, de que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es el canadiense? Uh-huh. Entonces tú vas al metro, caminas por las calles de cualquier de Vancouver, de Toronto, y ves a las personas y dices que no hay manera de decir cómo es el canadiense, más bien son les canadienses, que es súper diverso, ¿no? Y son estos países, como Inglaterra, como otros tantos, que ya tienen una diversidad de personas, como bien dices, no nada más en cuestión étnica o de lugar de origen, sino pues de todo tipo. De todo tipo. A mí, de veras, me encantaría, a mí me encanta el Saltillo de ahorita. Bueno, Saltillo siempre me ha encantado, pero me encanta el Saltillo de ahorita, pues con esa diversidad que está adquiriendo, y me encantaría que fuera una de estas ciudades, porque fíjate que Saltillo tiene algo particular, Chuy, que es que hasta cierto punto ha podido gobernar la integración, cosa que a veces en otras ciudades no pasa. A ver, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, quien solicita el refugio tiene garantizado un programa de apoyo para integrarse, ¿verdad? Y eso, pues en otras ciudades más grandes, no necesariamente ocurre. Entonces, tanto la persona de movilidad humana como la misma población local, digamos, tiene que enfrentar problemas muy fuertes derivados precisamente de que los gobiernos no están contemplando, o sea, esos flujos. Entonces, a mí me encantaría, o sea, que Saltillo llegue a tener todavía mayor diversidad cultural, que llegue a ser, que de hecho ya es así, porque te digo, por un poco todos estos procesos de acompañamiento que se da a la población que se integra, ¿verdad? Extranjera que se integra, pero que normalicemos los acentos distintos, normalicemos las costumbres distintas, normalicemos, o sea, finalmente fíjate que eso es algo que yo admiré mucho en Barcelona, los años que viví. Otra ciudad, sí. Dime cómo es el catalán. Sí, sabrá Dios, sí, exacto, o sea, el catalán es ¿de qué generación? ¿Verdad? O no sé, es tan diverso. Pero una cosa que yo te digo que aprendí o que admiré mucho ahí
precisamente en Barcelona era pues esta normalización de la diversidad. Completamente normal un aula donde se hablan distintos idiomas, donde se hablan distintos acentos, donde hay distintas religiones. Es imposible que haya sociedad sin racismo. Eso, digo ya de entrada, realistamente descartémoslo. Pero sí que hay una enorme diferencia entre que el racismo sea el patrón generalizado a que sea el mínimo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría eso para Saltillo. Ojalá que sí, sea. ojalá. Muchas gracias por esta hombre, plática, de nada, Gaby. de Muchas nada, gracias, de verdad. con todo gusto. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el marco de este Día Mundial de los Refugiados. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den manita arriba, activen la campanita, nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, para que se enteren y puedan apreciar todos los contenidos que aquí generamos para ustedes. Nos vemos, que tengan una excelente jornada. Espero, me parece que esta plática nos lleva a muchas reflexiones y a que sigamos pensando luego de terminar esta entrevista, que sigamos pensando en torno a la multiculturalidad, a la interculturalidad y a dónde va el mundo, incluyendo Saltillo. Así es. Nos vemos. Adiós.